Hola, soy Patsy. Aquí en Quiroga Law Office y como lo usual estamos respondiendo preguntas para nuestra comunidad inmigrante, están muy interesantes. Les recuerdo que el abogado Quiroga está en todas las redes sociales. Por favor síganos y prendan las notificaciones para así poder nosotros avisarles cuando tengamos un video nuevo. Como lo usual, tenemos a nuestro abogado Héctor Quiroga. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Patsy, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. El día de hoy vamos a estar hablando de Parole in Place. Entonces las preguntas están bien interesantes. ¿Estás listo? Estamos listos, vamos. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que nos llega desde aquí de Washington. Muchas bendiciones, abogado. Tengo una hija en la Marina y quiere hacer la petición de Parole in Place para mí. Tengo un DUI. ¿Esto me puede afectar? Bueno, es una bonita pregunta. Recordemos que el Parole in Place tiene un test de las cosas buenas y las cosas malas. El test se llama Totality of the Circumstances, totalidad de las circunstancias. Vamos a evaluar como lo que está bien y lo que está mal, ¿me entiendes? Entonces, que está bueno que la hija está en los Marines, que lleva aquí tanto tiempo, que no ha cometido crímenes, ese tipo de cosas. Un DUI, obviamente, si es una convicción, la va a afectar, pero no la descalifica al 100, simplemente la va a afectar desde ese punto de vista, ¿no? Es una bonita pregunta, gracias. Sí. Gracias, Héctor. Seguimos con la siguiente. Dice, tiene un hijo de 19 años que está en las Fuerzas Armadas y quiere pedir Parole in Place para su padre. Y pregunta, ¿en cuánto tiempo puede aplicar para la residencia? Ok, entonces el Parole in Place es un proceso, digámoslo, a dos pasos, ¿ok? Lo primero es tener el Parole in Place y del Parole in Place tenemos que irnos a lo que es la residencia. Entonces, Parole in Place primero y después residencia. ¿Qué pasa? Para movernos para la residencia, la hija, el hijo, tiene que ser mayor de 21 años, pero no para el Parole in Place. Entonces, podemos hacer el primer proceso y ya cuando cumplan los 21, si tiene el Parole in Place, ya movernos para la residencia en ese momento. Entonces, estamos mirando la edad primeramente hasta que llega a los 21 años de edad. Ah, ok. ¿Tiene mucho que ver que lo pongan con anterioridad o es lo mismo? Que pongan el Parole in Place con Sí. anterioridad. No, o sea, la idea sería, la mejor estrategia sería nosotros poder llevar el Parole in Place y tenerlo activo hasta cuando cumpla 21 inmediatamente para meter la residencia en ese momento. Perfecto, ya entiendo. Gracias, Héctor. Vamos a la siguiente y nos cuenta que tiene una relación de 1 año con un ciudadano americano de 20 años. Él está en las Fuerzas Armadas y viven juntos, pero no están casados. Sí lo piensan hacer, pero no aún. Ella quiere saber, por vivir juntos, ¿él puede tramitar Parole in Place para ella? Sí, es una bonita pregunta. No, tiene que existir una relación o consanguínea, hermanos, hijos, padres, o por matrimonio, que es una situación legal, ¿no? Entonces, en esta situación tienen que casarse y lo podría hacer. Pero dice que tiene 20 años, entonces recordemos, tiene que ser 21 años de edad para los padres, pero si estamos hablando de una pareja, son solamente 18 años de edad, entonces sí podría ser. Okay, entonces un matrimonio sería algo que le podría beneficiar a ellos en este momento, ¿no? Gracias, vamos con la siguiente y dice, hola abogado, muchas bendiciones desde Wenatchee, Washington, y nos cuenta que su esposo es militar. Murió en un viaje de regreso a casa, ella está embarazada, pero su esposo pues no alcanzó a hacer ningún trámite para ella y ella quiere saber si califica para el Parole in Place o directamente una residencia. Bonita pregunta, la voy a responder un poquitico más generalmente, ¿ok? Recordemos que sí se pueden hacer peticiones póstumas, ¿me entiendes? Ya después que se pueda someter, no necesariamente el Parole in Place, pero de pronto hay otro tipo de petición, si la persona está en las Fuerzas Armadas, usualmente son ciudadanos, ¿sí? Entonces si él fallece en esto, de pronto por ahí podemos nosotros hacer un proceso, no necesariamente, repito, el Parole in Place, pero otro tipo de proceso. Entonces es importante que tenga una consulta lo más antes posible para saber si podemos de pronto movernos por otra figura legal, o si de pronto incluso el mismo Parole in Place, en este momento lo dudo bastante, con una persona falleciendo, es mucho mejor que nos miremos por la otra petición, una petición póstuma, ¿me entiendes? Una pregunta, después de que lamentablemente la persona fallece, ¿tiene mucho que ver el tiempo después de que lo hacen? O sea, que se deja pasar. Si hay algún tipo, entre más se demore, pues más difícil es colectar la evidencia de que la relación estuvo en buena fe. Pero depende si tienen hijos, si no, hasta cierto punto. Que haya un estatus de limitación, usualmente si ya nos pasamos 24 meses las cosas se ponen bien complicadas, pero no existe un estatus como tal que te pueda decir en este momento. Gracias, Héctor. Sí. Bueno, vamos con la siguiente y finalizamos con estas preguntas largas. Y dice, ella nos cuenta que
está casado con un Marine, que todavía no tienen hijos en común, pero cuando ella entró al país, ella se trajo a su hijo con ella. Ella pregunta, ¿por ser hijastro de militar también lo puede arreglar? Sí. Bueno, recordemos que el hijastro, la hijastra son definiciones legales y es una relación legal que existe bajo las leyes de Estados Unidos. Entonces, un padrastro puede pedir a su hijastro. La única condición es que la relación, es decir, el matrimonio, sea formado antes de los 18 años de edad del hijastro. Entonces, si se casaron antes de los 18, él lo puede hacer sin ningún problema, puede tener también parole in place y es por ahí donde se van a ir una petición, pero el solo hecho es, tenemos que mirar la fecha de nacimiento del niño y compararla con la fecha del matrimonio y mirar si estuvo antes de los 18 o no, y es todo lo que nos puede requerir el gobierno. Gracias, Héctor. Bueno, una pregunta, una duda, cuando se dice verdad hijastro, ¿tiene que ser legalmente así como que el niño se cambie, el pequeño se cambie el nombre o solamente en verdad pues vivir juntos? Sí, es una bonita pregunta. Yo creo que porque culturalmente nosotros entendemos los cambios de apellidos en cierto punto. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos los apellidos realmente no tienen como tantos significantes, ¿no? Una persona se puede cambiar el nombre a John Kennedy si quieren. O sea, ellos no hay ningún tipo de requerimiento. Puedes ir a una corte y en un día o 2 días te cambian el nombre. Entonces, sin embargo, los cambios de nombre se ven muy comúnmente en las adopciones, que es otro proceso completamente diferente, ¿me entiendes? Una adopción termina la relación del padre natural y empieza a ser el padre adoptivo el padre, y esto afecta no solamente, digamos, lo que son manutención de hijos, sino que también afecta, digamos, una herencia, ¿no? Un hijo adoptivo tiene los mismos derechos de un hijo natural, pero el padre biológico ya es como si no existiera ese hijo para una herencia, ¿me entiendes? En cambio, el padrastro hijastro simplemente entra a ser parte, pero no termina la relación con el padre. Entonces, eso es lo que miramos en ese sentido. Son figuras diferentes, pero el cambio de apellido puede que sí nos indique algo, pero no tanto como lo hacemos en nuestras culturas, ¿no? Pero es una bonita pregunta. Sí. Gracias, Héctor. Bueno, vamos a pasar con una de mis secciones favoritas, que es mito o realidad. Vamos a empezar. Mito o realidad, que un militar puede arreglar a un hermano por parole in place. Sí. Vamos a hacer, es dependiente. Recordemos que lo que es el parole in place es una discreción, es decir, no tenemos realmente, digamos, los dientes de una petición de familia. Digamos que un cónyuge, un padre, un hijo, cuando estamos hablando del parole in place, estamos mirando lo que digo como la totalidad de las circunstancias. Entonces van a mirar qué tan cerca están los hermanos, ¿no? Para esto. Y segundo, si el hermano lo pide, recordemos que el hermano una petición entre hermanos es de 15, 20 años, dependiendo de qué país, ¿no? Pero usualmente los países latinoamericanos son supremamente demorados. Entonces, sí se puede en teoría, pero su proceso va a demorar mucho tiempo. De pronto el parole in place solamente para llegar a un permiso de trabajo estaría bien, ¿no? Gracias, Héctor. Bueno, vamos a la siguiente, mito o realidad, que para parole in place se tiene en cuenta las entradas de la persona. Parole in place, una vez, es la realidad, porque es totalidad de las circunstancias. Entonces, si la persona entra y sale, tiene varias detenciones, está para adentro y para afuera, lo van a contar, claro. Ahora, no los descalifican, como lo dije, como sí, sin embargo, claro que lo van a tener en cuenta, todo lo van a tener en cuenta para este tipo de proceso, los aspectos buenos de la persona, que trabajó, que pagó impuestos, que realmente no ha tenido ningún crimen, contra los procesos que no son tan buenos, son entradas, salidas, detenciones, ese tipo de cosas. Perfecto, gracias. Vamos a pasar a la siguiente, mito o realidad, que con parole in place obtengo la residencia. Es la realidad. ¿Por qué? Porque del parole in place podemos aplicar a la residencia dependiendo de quién nos puede pedir, o sea, otras cosas, pero sí es una vía que podemos saltar de ahí adelante. Ahora, la pregunta está hecha un poquitico rara. El parole in place como tal es el objetivo, es decir, el parole in place no nos lleva a la residencia a no ser de que haya otra petición que nos lleve a la residencia. Entonces, desde ese punto de vista yo puedo decir... Va un caminito para allá. Exacto, entonces nos acerca, pero no nos lleva. Pero nos acerca bastante. Entonces puedes decir que es un mito porque como tal no nos lleva a la residencia, te dan el parole in place y el gobierno dice y termina. Pero de ahí puedes saltar a la residencia
Lo que no es similar, digamos, con DACA, por ejemplo. Si tienen muchachos que tenían DACA, tienen DACA, ese tipo de permiso que estaba, no podemos de ahí saltar a la residencia como si, toca tener algo más. Entonces, en ese sentido, es muy parecido. Entonces, entre las dos voy a decir más un mito que la realidad, pero tiene su cosa. Gracias, Héctor. Pasamos a la siguiente. ¿Mito o realidad que el permiso temporal que otorgan con el Parole in Place lo hacen por razones humanitarias? Sí. Bueno, es una bonita pregunta y vamos a decir que es una realidad precisamente por ese tipo de examen que estamos hablando, totalidad de las circunstancias. Estás mirando precisamente cuál sería la situación de la persona estando aquí. Yo necesito este permiso porque mi hermano tiene un problema médico muy grande, o mi hijo, o hay una disabilidad. Entonces sí tienen algún punto de vista humanitario desde ahí, y por eso yo voy a decir que es más realidad por el examen mismo que exige el Parole in Place. Gracias, Héctor. Pasamos con la última. ¿Mito o realidad que el gobierno quiere acabar el Parole in Place y por eso debemos meter la aplicación lo más antes posible? Sí, realidad, o sea, eso lo es realidad porque la Casa Blanca lo ha dicho desde el principio, ¿no? Esto lo vamos a quitar, esto lo vamos a quitar, esto lo vamos a quitar, y sabemos que no les ha temblado la mano para meterse con diferentes sistemas, como lo que pasó con DACA, ¿no? No les ha tendido la mano para hacerlo. Sin embargo, tenemos que decir, métalo, pero políticamente a mí me parece un error bastante, porque las Fuerzas Armadas van a decir, un momento, no nos sirve tanto, no nos va a ayudar a nosotros también a reclutar personas que entren, porque de pronto piensa que va a haber un beneficio para su familia. Sí. Es un beneficio más para un miembro de las Fuerzas Armadas. Entonces, hasta cierto punto hemos visto que se han retractado un poco, no han dicho que no, pero como que no le han puesto tanto impulso. Entonces, hasta cierto punto vamos a mirar, pero de todas formas es la realidad. Sí, estar preparados. Y metan supervisión antes de que lo quiten, ¿no? Pues más rápido posible, mejor, claro. Exacto. Bueno, vamos a pasar con el siguiente bloque, que es de preguntas cortas. Usualmente son respuestas cortas, sí, pero que sea como tenga que ser, con que informemos, con que informemos a ustedes. Bueno, vamos con la primera que dice, y de hecho esta me hubiera gustado que estuviera al principio porque es muy buena. ¿Qué significa Parole in Place? Ok. Tienes toda la razón, de pronto hubiera sido la mejor pregunta desde el principio, sí, ¿verdad? Porque enfoca lo que estamos hablando. El Parole in Place es un beneficio a discreción que se lo dan a los miembros de un veterano o de un miembro de las Fuerzas Armadas, precisamente. Es muy curioso, tiene técnicamente la siguiente, es un término de arte, hablamos nosotros como abogados, entre abogados es un término de arte, quiere decir que tiene una definición mucho más profunda de lo que dice la palabra, ¿me entiendes? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que vamos a asumir que la persona entró con una visa, es decir, vamos a devolver el tiempo legalmente, es decir, yo entré en 1998, mayo 5, y entré sin documentos. Vamos a asumir que entraste en mayo 5 del 98, pero vamos a asumir que lo hiciste con una visa como debe ser. Entonces, ahí realmente nos da a nosotros la posibilidad de si la persona entra con visa, y por eso es que puede arreglar, porque un hijo lo puede pedir, entró con visa y tiene una petición de un hijo. Entonces estamos devolviendo el tiempo ficticiamente, obviamente legalmente, sí, claro. Con todos los de la ley, en donde están firmando los mismos ellos y están asumiendo que el día que entró fue con visa. Técnicamente es uno de los efectos del Parole in Place, y por eso podemos arreglar y evitar perdones, salidas y entradas. Recuerda que, digamos, cuando una persona entra sin visa, nosotros tenemos que ir a un proceso consular, tenemos que ir a Bogotá, a San Salvador, a Juárez, a donde sea el consulado, y tenemos que tomar una visa y volver a entrar por la puerta del frente de los Estados Unidos. Con el Parole in Place, no. ¿Por qué? Porque asumimos que devolvemos y entramos. No. Entonces, eso técnicamente es lo que quiere decir. Gracias, Héctor. Cortica. Bien corta. No, pero muy buena, era lo que necesitábamos. Sí. Ok, pasamos a la siguiente. Los hijos adoptados también se favorecen con el Parole in Place. Ok. Bueno, depende de la adopción, ¿me entiendes? Recordemos que para ser un hijastro, como lo hablamos, el matrimonio tiene que ocurrir entre los 18 años, ¿sí? Tú podrías adoptar a un adulto, ¿me entiendes? Pero en ese proceso ya la adopción, ¿no? la adopción no pasaría con un adulto, o si somos padrastros de un adulto, no podría ser así, ¿me entiendes? Legalmente, para que tenga efecto migratorio, no un efecto legal o civil, sino un efecto migratorio, el matrimonio tiene que ocurrir antes de los 18 en caso de un hijastro-padrastro, la relación así.
En la adopción, que me estás preguntando, la adopción tiene que ocurrir antes de los 16 años de edad del niño. Si ya pasa de ahí, de los 16, muy probablemente no. Y digo no muy probable porque hay una excepción, y es si hay una adopción de dos niños, biológicamente son hermanos, o hermano y hermana son biológicamente relacionados, y vamos a adoptar a dos hijos. El hijo menor puede tener 16 y el mayor tiene que tener menos de 18, entonces nos expande un poquitico, pero la única forma es si estamos adoptando dos hijos al mismo tiempo. Ahí se hace la excepción. Correcto. Ok, muy bien, gracias Héctor. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué viene después de ser aprobado Parole in Place? Bueno, entonces depende, ¿me entiendes? Si, depende de quién nos puede pedir, si nos puede pedir un cónyuge, o nos puede pedir un padre, o nos puede pedir un hermano. Entonces vamos a mirar las líneas de demora de tiempo para hacer esto, pero sería, mínimamente hay que estarlo renovando, obviamente, pero de ahí para allá ya sería la petición a la Green Card, ¿sí? Y cómo se puede hacer por un cónyuge, por un hijo, o sea, qué situación tiene en el árbol genealógico la persona para movernos a la Green Card, ¿no? Gracias. Usualmente, ¿cuánto tiempo... ¿Cada cuándo se vuelve a renovar? Nos dan periodos de tiempo, entonces depende, porque por lo que es expedicionario, o sea, usualmente lo hacen por un año, pero pueden ser, bueno, solamente, porque si documentamos que solamente es un problema un poquitico, digámoslo, inmediato, la persona simplemente tiene que ir a una cirugía de año, en 90 días de pronto te dan un problema monetario por ese tiempo, pero usualmente lo hacen por un año, pero ellos tienen discreción. Eso es lo que ellos... ok, muy bien. Bueno, gracias. Pasamos a la siguiente. Para aplicar para Parole in Place, ¿debe estar el familiar del militar dentro de Estados Unidos? Bueno, como te dije, el Parole in Place es la forma legal para devolver y decir que entraron con visa. Si la persona está por fuera del país, pues no ha entrado, entonces no tiene sentido hacer un Parole in Place cuando la persona no está aquí, porque en teoría es lo que se puede hacer. Ahora, me imagino que de pronto, bajo algún tipo de hechos extraordinarios, se podría de pronto argumentar algo así, si la persona está como en algún tipo de... luchando en una guerra o algún tipo de movimientos en donde de pronto hay algún tipo de posibilidad que se necesite. Pero usualmente la persona tiene que estar viviendo aquí, está aquí sin permiso, necesita un permiso de trabajo, ya la persona entró sin visa, vamos a devolver el tiempo, entonces no tiene como mucho sentido. Me imagino que en ciertos puntos se podría, pero no es muy común. Sí. Gracias, Héctor. Pasamos con la siguiente y última. ¿Cuánto puede tardar el trámite para Parole in Place? Ok, es una buena pregunta y es frustrante la respuesta, me parece a mí, porque son jurisdiccionales. A veces se hace con la oficina local de UCIS, a veces se hace con, tenemos que ir a Chicago, tenemos que ir a Vermont, the Service Center, a donde ellos se están moviendo y lo están cambiando bastante. Entonces, porque es cada oficina, a veces las oficinas, digamos, de Washington se mueven un poquitico más rápido que las oficinas de Florida. Es una cosa de demanda, ¿me entiendes? Miami, sí, claro. O de pronto en California, Los Ángeles, tienen bastantes tipos de peticiones, entonces son mucho más demoradas que las que tienen un poquitico menos. Seattle mucho más demorado que, digamos, la oficina en Spokane, ¿me entiendes? Entonces, depende de las oficinas locales y por eso es un poco difícil. Ahora, yo les digo a los clientes, más o menos vas a estar mirando 8 meses a un año, dependiendo de que no nos cierren el gobierno, que no hayan problemas de pandemia, o sea, son cosas que pueden afectar bastante, pero más o menos ese es el resultado. Gracias, Héctor. Pasamos con la siguiente, que ahora son las preguntas del live anterior. Y vamos a empezar con mi hija, que está en la reserva del Army, pero hasta ahora tiene 17 años. ¿Puedo obtener Parole in Place por medio de ella o ella debe de cumplir la mayoría de edad? Ok, entonces el Parole in Place como tal no tiene edad, ¿me entiendes? O sea, si tiene 17 lo podría hacer. Una de las cosas que ella dice es que están las reservas. Entonces, las reservas cuentan, pero hay diferentes niveles de reserva. Hay un nivel de readiness, como que están tan listos para de pronto ir a una, digámoslo, a una guerra, a una lucha, a algún tipo de situación de esa forma. Entonces, hay que mirar qué tanto, porque si solamente están yendo los fines de semana, si solamente estamos haciendo ROTC, que son como estudiantes que van a la universidad y al mismo tiempo están haciendo una carrera militar, de pronto no alcanzan. Entonces lo que son los documentos de enlistment, que son los contratos en los cuales ellos se enlistan con las fuerzas armadas, ya sea el Navy o el Army o en donde sea, tengo que mirar exactamente para ver si califican. Pero la edad no es necesario que tengan los 18. Ya para después hacer la petición para la residencia sí. Ahí tiene que tener 21, pero para Parole in Place no. Gracias. Bueno, pasamos a la segunda pregunta.
Bendiciones, abogado. Quiero saber qué beneficios tiene si me aprueban la Parole in Place. Ok, bonita pregunta, de pronto de menos las mejores. El parole in place simplemente es una acción diferida, ¿no? No vamos a deportarte, no vamos a irnos. Entonces te dejan estar aquí legalmente en el sentido de que físicamente no van a hacer nada en contra tuyo. Y dos, viene un permiso de trabajo, que con el permiso de trabajo obviamente vamos a tener la notificación para poder ir al número de seguro social, para que nos llegue un número de seguro social, y ese número de seguro social siempre va a estar bueno. Sí, y se usa para muchas cosas. Vida, sí, claro. Ok, gracias, Héctor. Vamos a pasar con la siguiente. Y dice, abogado, estoy en las Fuerzas Armadas y tengo 24 años. Mi padre tiene un castigo de 5 años y por eso está fuera de Estados Unidos. A él le falta 1 año para cumplir el castigo. ¿Puedo traerlo y pedir el parole in place? Bueno, si él tiene un castigo de 5 años y ya está a punto de cumplir el castigo, no veo yo preferiría que esperaran, porque si nos vamos a demorar, lo que te digo, 8 meses a 1 año y medio, y él ya va a poder tener el castigo, de pronto es más fácil meter una petición y traerlo por ese lado. Me parece importante que haya una consulta, como todas las preguntas que tienen que hacer una consulta, porque de pronto hay una figura legal o una estrategia legal que va a ser un poquitico más efectiva que meter el parole in place en ese sentido, no, primero. Y segundo, pues si no está aquí, lo que te dije al principio, qué tipo de argumento se puede hacer un poco más difícil. Entonces, sí, claro. Gracias, Héctor. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, tuve una deportación y entré nuevamente. Mi hijo está en las Fuerzas Armadas. ¿Puede tramitar un parole in place para mí? Bueno, en teoría sí, la ley no dice que un parole in place pueda ser negado por una deportación. Ahora, comúnmente es un factor muy negativo, entonces tenemos que mirar exactamente qué tan negativo y qué otro tipo de decisiones hay que se puedan hacer, pero usualmente pues también es el argumento, si la persona tuvo una deportación quiere decir que algún tipo de otro beneficio va a ser muy muy difícil y prácticamente imposible en ciertos casos, si no hay un perdón, si no hay otro tipo de cosas, pero el parole in place puede ser una figura que nos puede ayudar a arreglar eso. Sí. Gracias, Héctor. Bueno, vamos con la última pregunta de nuestro live anterior y dice, bendiciones, abogado, como siempre, muchas gracias por todas las bendiciones que nos mandan. Quiero saber si el parole in place lo renuevan y cuántas veces lo pueden renovar. El parole in place puede ser renovado cuantas veces sea, una vez es discreción y no hay ningún tipo de límite, entonces con tal de que lo sigan renovando, está con esto, entonces no hay ningún tipo de límite. Ok, ¿se puede estar renovando hasta que llegue alguna petición? Esa es la estrategia, ¿verdad? Entonces cuando me preguntan que tiene 17, 18, la idea es que estamos renovando hasta que llega a los 21 y ahí meter la petición. Entonces, sí, claro, se puede renovar, claro. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Bueno, fueron todas las preguntas que tuvimos el día de hoy. ¿Qué te parecieron las preguntas? Muy buenas preguntas, gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, también quiero recordarles que el siguiente edición va a ser acerca de patrocinadores. Así es que manténganse al contacto con nosotros. Les recuerdo las redes sociales de Abogado Quiroga en Facebook, Snapchat, YouTube, Instagram. Así es que por favor suscríbanse, compartan estos videos. Realmente no sabemos a quién les pueden ayudar. Sí, gracias a todos. Por favor, compartan, suscríbanse aquí, envíenlos todos, ya sea en un comentario o por privado, y con mucho gusto las podemos responder en el próximo live, ¿no? Así es, anímense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.